Diego Mendoza estaba limpiando los suelos de mármol del piso 47 de la Torre 4 a Madrid a las 3 de la madrugada, cuando oyó gritos desesperados provenientes del despacho de la CEO. A través de la puerta de cristal, vio a 4 hombres de traje oscuro que tenían inmovilizada a Carmen Vázquez, la directora ejecutiva más poderosa de España, mientras uno de ellos registraba la caja fuerte abierta. Diego solo tenía una escoba en las manos y 8 años de experiencia como conserje nocturno, pero cuando vio a esos hombres amenazar a la mujer, algo se despertó dentro de él. Se lanzó a la habitación blandiendo la escoba como un arma, moviéndose con una precisión letal que dejó a todos sin aliento. En menos de 2 minutos había neutralizado a los 4 agresores con técnicas de combate que ningún simple conserje debería conocer jamás. Carmen lo miraba incrédula mientras él llamaba a la policía, con la calma de quien había gestionado situaciones mucho peores. Lo que ella no sabía era que Diego Mendoza nunca había sido realmente un conserje, sino algo mucho más peligroso que había elegido esconderse en el lugar más invisible del mundo, entre quienes limpian cuando todos duermen. Diego Mendoza llegó a Madrid 5 años antes con una maleta de documentos falsos, 50.000 euros en efectivo y una niña de 3 años que se aferraba a su pecho como si fuera lo único que quedaba del mundo. La empresa de limpieza, Servicios Iberia, lo contrató sin hacer demasiadas preguntas cuando se presentó con un currículum inventado y la desesperación en los ojos de un padre soltero necesitado de trabajo. El turno nocturno de 10 a 6 era perfecto para sus necesidades. Le permitía llevar a la pequeña Sofía al trabajo cuando no tenía con quién dejarla, haciéndola dormir en un colchón en la oficina del conserje mientras él limpiaba los 50 pisos de la Torre 4. Nadie controlaba nunca lo que hacía el conserje nocturno, siempre que las oficinas estuvieran inmaculadas por la mañana. Diego Mendoza era solo un nombre falso. Su verdadera identidad estaba enterrada bajo capas de mentiras necesarias, documentos quemados y secretos de Estado. Antes de convertirse en el hombre invisible que barría suelos, había sido el mayor Diego Torrealba, especialista en operaciones encubiertas para el Centro Nacional de Inteligencia Español. Durante 15 años, había infiltrado organizaciones criminales internacionales, arriesgando la vida en misiones que oficialmente nunca habían existido. Su vida cambió durante la Operación Oro Negro, una infiltración en la familia criminal gallega que controlaba el tráfico de cocaína entre Colombia y Europa. Diego había pasado 2 años construyendo su tapadera como traficante de armas balcánico, ganándose la confianza del capo Manuel Caamaño. Cuando estuvo listo para hacer saltar la detención que habría decapitado toda la organización, descubrió que había un topo en los servicios secretos. Alguien había vendido su identidad a los Caamaño 24 horas antes de la redada. Diego se encontró atrapado en un paso fortificado en Galicia, con 12 sicarios que tenían órdenes de hacerlo sufrir antes de matarlo. La huida fue una masacre. 8 muertos entre los criminales, 4 entre las fuerzas del orden, y entre los muertos estaba Elena, su esposa, analista de los servicios enviada al lugar para coordinar el rescate. Elena murió en sus brazos susurrándole que protegiera a Sofía y desapareciera antes de que el topo lo eliminara definitivamente. Con ayuda de 3 compañeros de confianza, Diego escenificó su propia muerte, tomó una nueva identidad y desapareció con su hija. Los Caamaño creían haberlo matado, los servicios lo lloraron como héroe caído, y él se convirtió en Diego Mendoza, viudo conserje. En los 5 años siguientes había construido una vida perfectamente ordenada. Sofía asistía a un colegio de barrio, él trabajaba 6 noches por semana, y durante el día hacían una vida normal. Nadie sospechaba que el hombre gentil que acompañaba a la niña al colegio había matado a 67 personas en su carrera, hablaba 8 idiomas y podía fabricar explosivos con ingredientes comunes. Diego había enterrado esa parte de sí mismo tan profundamente que llegó a convencerse. No practicaba más artes marciales, había dejado de mantenerse en forma, incluso había empezado a fumar para parecer más normal. El único recuerdo de la vida anterior era una pistola Beretta escondida en el armario, que revisaba una vez al mes sin esperar jamás tener que usarla. La Torre 4 se había convertido en su mundo nocturno,
50 pisos donde trabajaban algunas de las personas más poderosas de España. Para ellos era transparente, un fantasma de mono azul que arreglaba los escritorios después de que se marcharan. El piso 47 estaba reservado para Vázquez Holdings, el imperio de Carmen Vázquez, la CEO más joven de España que controlaba inversiones por 12.000 millones. Diego la veía a menudo trabajar hasta las 2 de la madrugada, siempre sola en su torre de marfil. No habían hablado nunca más allá de los saludos de circunstancia. Para ella, era solo el hombre de la limpieza, invisible como todos los servicios que mantenían funcionando su mundo dorado. Diego lo prefería así. El anonimato garantizaba que él y Sofía pudieran vivir en paz. Pero esa noche de noviembre, mientras limpiaba los suelos canturreando para no despertar a Sofía, que dormía 2 pisos más abajo, Diego oyó algo que despertó instintos enterrados desde hacía 5 años. Gritos, ruidos de lucha, el sonido inconfundible de alguien registrando una caja fuerte. En ese momento, el conserje Diego Mendoza desapareció y reemergió el mayor Diego Torrealba. Diego se acercó silenciosamente a la puerta del despacho de Carmen Vázquez. A través del cristal, vio a 4 hombres de trajes caros que tenían inmovilizada a la CEO mientras uno manoseaba la caja fuerte abierta. Carmen tenía un corte en el labio y la ropa desgarrada, pero en sus ojos no había miedo, solo rabia fría que Diego reconoció inmediatamente. Los agresores hablaban en voz baja en gallego, dialecto que Diego conocía demasiado bien. Las palabras confirmaron sus sospechas. Era el crimen organizado gallego, la misma organización que había destruido su vida anterior. Ahora habían puesto las garras sobre Carmen Vázquez. Diego evaluó la situación con la frialdad profesional que creía haber enterrado. 4 hombres armados. Veía las pistolas en las fundas. Uno controlaba la puerta. 2 sujetaban a Carmen. El cuarto registraba la caja fuerte. Eran profesionales, pero no de su nivel. Tenía la ventaja de la sorpresa y el conocimiento perfecto del entorno. Abrió silenciosamente la puerta de servicio que daba al despacho, una de las tantas cosas memorizadas en 5 años de limpieza. El hombre de guardia se giró demasiado tarde. Diego le apretó la garganta con el mango de la escoba, presa aprendida en el entrenamiento militar. El hombre se desmayó sin entender qué lo había golpeado. Los 2 que sujetaban a Carmen reaccionaron soltando la presa para sacar las armas. Fue el error que Diego esperaba. Se lanzó usando la escoba como palanca para golpear al primero en las piernas, luego giró usando la parte metálica para golpear al segundo en la sien. Movimientos fluidos, precisos, calibrados para neutralizar sin matar. El cuarto hombre tuvo tiempo de sacar la pistola y apuntarla hacia Diego. El ex mayor demostró por qué había sobrevivido 15 años en las zonas más peligrosas del mundo. Se tiró detrás del escritorio y en un movimiento fluido lanzó la escoba como una jabalina. El mango golpeó al hombre en la muñeca con precisión quirúrgica, haciéndole soltar el arma. Diego estuvo encima de él en un segundo, inmovilizándolo con una llave al brazo del Krav Maga israelí. Todo el enfrentamiento había durado 114 segundos. 4 profesionales neutralizados por un conserje con una escoba. Diego sacó el móvil con manos firmes y llamó a la policía. Su voz era calmada, profesional, con la cadencia de las fuerzas del orden. Había hecho esa llamada cientos de veces. Carmen se recomponía secándose el corte del labio, pero sus ojos no dejaban nunca a Diego, estudiándolo con la intensidad de quien evalúa a las personas en segundos. Cuando llegó la policía dirigida por el inspector Herrera, encontraron una escena surrealista. 4 criminales atados en el suelo, una CEO que mantenía control glacial y un conserje que hablaba a los agentes con competencia de colega veterano. Diego proporcionó una versión precisa, pero incompleta. Había oído ruidos, había actuado por instinto. Sí, había hecho el servicio militar. No, ningún entrenamiento especial, solo suerte y adrenalina. Los policías aceptaron su versión, pero Carmen seguía estudiándolo. Cuando se marcharon todos, se quedaron solos en el despacho devastado. Carmen se acercó con paso decidido. Conocía a Manuel Caamaño, sabía quién enviaba a esos hombres y sabía que un simple conserje nunca habría podido detenerlos así. Ahora quería saber quién era realmente.
Diego entendió que su mundo perfectamente ordenado estaba a punto de derrumbarse, pero mirando a Carmen, viendo la determinación en sus ojos, se dio cuenta de que quizás era hora de dejar de esconderse, especialmente si esas sombras estaban alcanzando también a Sofía. Diego miró a Carmen durante largos segundos, sopesando opciones que había aprendido a calcular durante los años encubierto. Podía seguir mintiendo, pero ella había demostrado saber demasiado. Podía desaparecer con Sofía, pero 5 años de vida normal le habían enseñado que huir para siempre no era vida para una niña. O podía arriesgar la verdad. Carmen no esperó su respuesta. Se dirigió al escritorio, pulsó un botón oculto, y una sección de la pared se abrió revelando una segunda caja fuerte más sofisticada. La violada era solo el señuelo, explicó tecleando un código complejo. Los documentos reales estaban en la caja fuerte oculta, junto con todo lo que había recopilado sobre Manuel Caamaño en los últimos 3 años. La caja fuerte contenía expedientes, discos duros, fotografías y una pistola Glock. Carmen extrajo un dossier grueso y lo puso delante de Diego. En la portada decía, Operación Oro Negro, mayo 2019, y debajo, Mayor Diego Torrealba, desaparecido en acción. Diego sintió que el mundo se tambaleaba. Carmen abrió el dossier revelando fotografías del paso en Galicia, informes sobre los muertos en la operación y una foto de él uniformado junto a una mujer rubia que abrazaba a una niña. Elena y Sofía, 3 años antes. Vázquez Holdings no era solo una sociedad financiera, explicó Carmen. Desde hacía 10 años, colaboraban con los servicios secretos para rastrear flujos de dinero sucio. Eran los que seguían el dinero, mientras otros seguían armas y drogas. Conocía su historia, incluso el topo que lo había vendido a los Caamaño. Diego se dejó caer en el sillón, súbitamente exhausto. 5 años de mentiras, y esa mujer lo sabía todo desde el primer día. Carmen explicó que nunca había dicho nada, porque un agente quemado escondido como conserje no era una amenaza. Y tenía respeto por su elección de criar a su hija en paz. Pero ahora las cosas habían cambiado. Los Caamaño lo estaban buscando otra vez. El topo había hablado antes de morir. 3 meses atrás, Manuel Caamaño había descubierto que Diego Torrealba estaba vivo y vivía en Madrid. Aún no sabía dónde exactamente, pero estaba estrechando el cerco. Los 4 hombres de esa noche no solo buscaban los documentos de Carmen, estaban usando a ella para llegar a él. Diego se levantó de un salto pensando en Sofía, pero Carmen lo detuvo. Su hija estaba a salvo. Sus hombres la protegían desde hacía 2 meses. El nuevo conserje nocturno, siempre tan gentil con Sofía, era Gonzalo Maltes, exguardia civil del GAR contratado específicamente para protegerla. La red de protección que Carmen había tejido alrededor de ellos era impresionante e inquietante a la vez. Diego preguntó por qué arriesgaba tanto para proteger a alguien que no conocía. Carmen fue a la ventana mirando el Madrid nocturno. Manuel Caamaño había matado a su hermano 4 años antes. Lucas investigaba lavado de dinero a través de criptomonedas. No sabía que estaba tocando intereses del crimen organizado gallego. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Lo hicieron parecer un suicidio, pero ella siempre había sabido la verdad. Diego comprendió la dimensión del juego. Ya no era cuestión de esconderse, era cuestión de justicia, de cuentas pendientes, de 2 personas que habían perdido demasiado por culpa del mismo monstruo. Carmen propuso terminar lo que había empezado 5 años antes, pero con ella a su lado y todos los recursos de Vázquez Holdings, destruir a Manuel Caamaño legal e ilegalmente, usando lo que sabía sobre sus negocios y lo que Diego conocía de sus secretos. Diego miró el dossier, luego a Carmen, luego las luces de Madrid. Sabía que aceptar significaba renunciar a la vida tranquila para Sofía, pero seguir escondiéndose significaba vivir con el miedo de que tarde o temprano los encontrarían. Puso una condición. Sofía tenía que estar completamente a salvo, sin saber lo que hacían hasta que todo terminara. Y quería saberlo todo. ¿Quién más sabía que estaba vivo? ¿En quién confiar? ¿Qué recursos tenía Carmen realmente? Carmen sonrió por primera vez esa noche, transformando su rostro. Era un placer trabajar finalmente con el mayor Torrealba.
En los días siguientes, Diego descubrió que Carmen Vázquez era mucho más de lo que aparentaba. El sótano de la Torre 4 ocultaba un centro operativo que rivalizaba con los servicios secretos, salas de servidores con cifrado militar, sistemas de vigilancia, una sala de reuniones blindada donde se encontraban analistas que en realidad eran exagentes de inteligencia internacional. Vázquez Holdings se había convertido en una agencia privada de contraespionaje financiero, especializada en rastrear movimientos de dinero sucio para gobiernos y organizaciones. Carmen había construido su fortuna ayudando a desmantelar redes criminales a través del arma más eficaz del siglo XXI, el control de los flujos financieros. Los criminales podían ocultar armas, drogas, incluso a sí mismos, pero no el dinero. El dinero tenía que moverse, lavarse, invertirse, transferirse. Cada movimiento dejaba rastros digitales que seguir. Diego empezó a trabajar oficialmente como consultor de seguridad, papel que le permitía acceder a información sensible, manteniendo la tapadera de conserje para el mundo exterior. Sofía continuaba su vida normal, colegio, deberes, juegos, protegida por un anillo de seguridad invisible pero impenetrable. Las investigaciones sobre Manuel Caamaño revelaron un imperio criminal más vasto que el que Diego había infiltrado. La familia se había modernizado, diversificado, aliado con organizaciones de medio mundo, controlaban tráfico de droga desde Sudamérica, lavado de dinero a través de paraísos fiscales, operaciones de guerra cibernética para estados rebeldes. Pero lo más inquietante era la infiltración sistemática en las instituciones españolas, jueces comprados, políticos chantajeados, funcionarios en nómina. Por eso lo estaban buscando, explicó Carmen. Diego era la única persona que conocía sus secretos más profundos, el único con acceso a códigos internos, procedimientos operativos. Era el único testigo de crímenes que podían hacer caer al gobierno. El problema era que no podían usar vías legales, demasiados magistrados comprometidos, pruebas destruidas o falsificadas. Tenían que golpearles donde más dolía, en el dinero. El plan que desarrollaron era elegante. En lugar de detener a Manuel Caamaño, intentado docenas de veces sin éxito, destruirían la organización financieramente. Hackear cuentas, bloquear inversiones, sabotear el lavado. Hacerlo tan tóxico económicamente que nadie querría hacer negocios con él. Diego aportaba conocimientos operativos, movimientos de los Caamaño, hábitos, puntos débiles. Carmen aportaba tecnología y recursos financieros. Juntos, formaban un equipo letal que empezó a golpear la organización en múltiples frentes. El primer golpe fue contra un banco chipriota para lavar droga. Un virus desarrollado por el equipo de Carmen borró los datos de las cuentas mientras las autoridades europeas recibían documentación detallada. El banco cerró en 24 horas, 140 millones congelados. El segundo golpe atacó sociedades fantasma en Delaware para transferir dinero a Estados Unidos. Diego conocía los códigos de acceso memorizados durante la infiltración. En una noche, transfirieron todo a cuentas de organizaciones benéficas. 200 millones desaparecidos en la nada. Los Caamaño reaccionaron enviando sicarios a Madrid, pero encontraron pisos vacíos e identidades falsas. Intentaron sobornar funcionarios para parar las investigaciones, pero cada movimiento era anticipado y neutralizado. Manuel Caamaño entendió que estaba en guerra contra alguien que conocía sus secretos mejor que él mismo. Empezó a sospechar que el fantasma del pasado, ese mayor Torrealba que creía muerto, había vuelto para completar la misión. Pero no sabía que Diego ya no estaba solo y que la mujer a su lado tenía recursos que empalidecían a los de los servicios secretos. La guerra silenciosa alcanzó su clímax 6 meses después de esa noche en la Torre 4. Diego y Carmen habían desmantelado sistemáticamente el imperio financiero de la organización, golpeando cuentas en 17 países, bloqueando inversiones por 1.500 millones, haciendo detener a 23 cómplices en Europa. Manuel Caamaño respondió con brutalidad. Un comando de 12 sicarios enviado a Madrid con orden de encontrar y eliminar al fantasma y a todos los que lo protegían. La inteligencia de Carmen interceptó sus movimientos cuando ya estaban escondidos en una nave abandonada en las afueras de Madrid. Diego estudiaba las fotos por satélite de la nave.
Ya no podían esconderse o golpear desde las sombras. Tenían que enfrentarlos directamente. Por primera vez en meses en su voz había cansancio de quien había luchado demasiado tiempo. Carmen propuso un plan audaz hasta la locura. En lugar de esperar que los sicarios los encontraran, los atraerían a la Torre 4. Diego se rebelaría, haría saber a los Caamaño dónde encontrarlos, luego los esperaría en el terreno que mejor conocía, los 50 pisos que había limpiado durante 5 años. La noche de la emboscada, Sofía estaba a salvo en una base fuera de Madrid, protegida por exmilitares de confianza. Diego se puso el uniforme de combate que no tocaba desde hacía 5 años. Revisó las armas conseguidas por Carmen, se preparó para lo que podía ser el último combate. Los sicarios llegaron a las 3 de la madrugada como había previsto. 12 profesionales armados que se dispersaron por los pisos buscando a su presa. Pero Diego conocía cada rincón, cada sombra, cada vía de escape, y por primera vez en 5 años no estaba huyendo. Estaba cazando. El combate fue una danza letal a través de oficinas vacías. Diego usó el edificio como arma, ascensores convertidos en trampas, sistemas de seguridad reprogramados para confundir a los enemigos, la misma arquitectura aprovechada para emboscadas. Uno por uno, los sicarios cayeron, eliminados por un fantasma que conocía cada uno de sus movimientos antes de que los hicieran. Cuando terminó, Diego estaba en el despacho de Carmen en el piso 47, rodeado por el silencio de la victoria. 12 sicarios neutralizados, la amenaza eliminada para siempre. Manuel Caamaño había sido detenido en A Coruña intentando huir a Sudamérica, traicionado por sus lugartenientes que habían entendido que la guerra estaba perdida. Carmen lo encontró sentado en el sillón donde meses antes había descubierto su identidad. Estaba herido, exhausto, pero vivo. Por primera vez desde que la conocía, en su voz había vulnerabilidad cuando preguntó si realmente había terminado. Diego confirmó. Manuel Caamaño se pudriría en prisión. La organización estaba destruida. Nadie los buscaba ya. Pero ahora tenían que decidir qué hacer del futuro que se extendía ante ellos, libre de las sombras del pasado. 2 años después de la caída del Imperio Caamaño, Diego Torrealba, que había recuperado legalmente su nombre, se sentaba en su despacho del piso 48 de la Torre 4. Desde la ventana veía a Sofía jugar en el parque de abajo con otros niños, protegida por seguridad invisible, pero ya no necesaria para la supervivencia. Vázquez Torrealba Holdings se había convertido en la agencia de contraespionaje privado más respetada de Europa. Sus métodos, combinar inteligencia tradicional con guerra financiera high-tech, se estudiaban en academias militares mundiales. Diego dirigía el departamento operativo, Carmen el estratégico, y juntos habían desmantelado 17 organizaciones criminales internacionales. Pero el mayor éxito no se medía en detenciones o dinero incautado, sino en la familia que habían logrado construir de las cenizas de las vidas anteriores. Diego había aprendido que el amor no era debilidad que te hacía vulnerable, sino fuerza que te daba razones para ser invencible. Carmen había descubierto que la venganza más dulce no era destruir a los enemigos, sino construir algo tan hermoso que su maldad se volviera irrelevante. Sofía, ahora de 12 años, sabía que su padre nunca había sido realmente un conserje, pero había aprendido que esconderse no significaba tener miedo, significaba proteger lo que más amas. Hablaba 3 idiomas, aprendía programación con Carmen, y cuando los compañeros preguntaban qué trabajo hacían sus padres, respondía con orgullo: atrapan a los malos. Una tarde, cenando todos juntos, Sofía le hizo a Diego la pregunta que esperaba. ¿Echaba de menos su vida de antes? La verdadera. Diego miró a Carmen, que le sonrió animándolo, luego a su hija, tan parecida a Elena en los rasgos, pero con personalidad forjada por la experiencia de crecer junto a 2 personas que habían aprendido que el amor vale más que la seguridad. Diego explicó que su vida anterior estaba llena de aventura, pero vacía. Luchaba contra monstruos sin tener a nadie por quien volver a casa. Esos años de conserje, incluso cuando se escondía, habían sido los más ricos porque la tenía a ella, y ahora tenía también a Carmen. Había aprendido que no importa qué trabajo hagas, importa por qué lo haces.
Había salvado más vidas limpiando suelos y protegiendo a Sofía que las que había salvado uniformado. Esa noche, en la terraza del piso mirando Madrid, Carmen preguntó si tenía remordimientos por haber renunciado a una vida normal, por haber arrastrado a Sofía a ese mundo. Diego lo pensó largo rato. Lo único que lamentaba era que Elena no pudiera ver en quién se había convertido Sofía y en quién se había convertido él. Pensaba que estaría orgullosa, pero no lamentaba nada del resto. Especialmente no lamentaba haber conocido a una mujer tan testaruda como para convencer a un ex espía jubilado de volver a la acción. A la mañana siguiente, Diego se despertó temprano como siempre, pero en lugar del mono azul del conserje, se puso el traje del ejecutivo de éxito. En lugar de trapo y escoba, tomó el maletín con los dosieres de las nuevas operaciones internacionales. En lugar de esconderse en las sombras, salió a la luz del sol de la mano de la mujer que amaba y la niña que era su mundo entero. La Torre 4 lo esperaba, pero ya no era el lugar donde se escondía. Era donde construía el futuro, un piso cada vez, una misión cada vez, una familia cada vez. Si alguien le hubiera preguntado quién era, ahora podía responder con orgullo. Era Diego Torrealba, padre, marido, y el hombre que había aprendido que el héroe más grande no es quien salva el mundo, sino quien hace seguro el mundo para quien ama. Porque a veces basta una escoba en la mano y el valor de usarla para descubrir que el superhéroe que buscabas eras tú mismo, escondido bajo el uniforme del hombre más invisible del mundo. Dale me gusta. Si crees que el amor da más fuerza que cualquier entrenamiento militar, comenta qué momento te cortó la respiración. Comparte para inspirar a quien piensa que los héroes solo se esconden en las películas. Suscríbete para más historias de padres que harían cualquier cosa por proteger a quienes aman. A veces los héroes más grandes son los más invisibles. A veces basta una escoba y un corazón valiente para salvar el mundo. Y a veces la familia más fuerte es la que eliges proteger, no en la que naces. Porque al final no importa qué uniforme lleves, lo que cuenta es por quién estás dispuesto a quitártelo.